Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio esta tarde a la clase que corresponde a este miércoles 3 de febrero. Y en la misma vamos entonces a darle seguimiento a lo que hemos venido hablando en relación al derecho laboral 1, con sus características, definiciones y todo lo que hemos venido hablando con anterioridad. Suplicarles, por favor, nuevamente, porque así lo requieren las autoridades, que abramos las cámaras, porque después, como este video se sube, al estar su cámara cerrada, se va a tomar como inasistencia. El día de hoy recibí un par de solicitudes de permiso de ausentarse de la clase este día por razones de salud de dos compañeritos de ustedes, lo cual pues ya se está, ya tenemos conocimiento para efecto que no le vaya a contar como inasistencia. Excelente. Entonces abramos por favor las cámaras para ir comenzando con la exposición de la clase de este día. Ok. Muy bien. Ok, los que no la han abierto todavía, ábranla, por favor. Vamos a iniciar con el contenido de hoy. Bien, el día lunes tuvimos ahí una video clase, de lo cual hay un foro para que usted entre. Tenemos estos días para poder realizarlo. Y ahí vamos ya de forma sumativa contando con las evaluaciones de los trabajos que usted vaya haciendo en plataforma. Bien, en las reuniones anteriores estuvimos hablando acerca de los principios del derecho laboral a manera de irlos retroalimentando. Hablábamos del principio del indubio pro operario, que este principio el código lo establece en relación a que si hay algún conflicto o alguna duda sobre la aplicación de la norma de trabajo, prevalece la que más favorece al trabajador, definitivamente. Y no solamente el caso, sino que cualquier caso o conflicto que se dé, el indubio pro operario o indubio pro operario va a favorecer siempre al trabajador. Entonces, este principio es el que favorece más al trabajador. Luego, el principio de consolidación de normas jurídicas, ¿verdad? El Código de Trabajo lo establece en el artículo 634. Esto a manera de retroalimentación habla acerca de los contratos individuales y colectivos de trabajo, habla de los reglamentos internos de trabajo o cualquier otra fuente de obligación laboral que establezcan derechos o beneficios, ¿ok? O prerrogativas que vayan en favor de los trabajadores y que sean inferiores a los que les concede el código. Entonces, ¿a qué se refiere este principio de consolidación? Que si el código confiere derechos o algunas prestaciones que ahí están básicas en el derecho, o están, por ejemplo, en los contratos individuales o en los contratos colectivos como prestaciones, y esto mejora lo que el derecho establece, entonces, claro, por supuesto que todo lo que venga a mejorar en cuanto a prestaciones laborales, eso va a tener más validez que lo que establezca la ley como tal, ¿verdad? Entonces, es decir, pues de que si las prestaciones son mejores, entonces en este sentido
el beneficio de prerrogativa, que es decir, mejor que lo que tenga el código, eso va a ser lo que más va a tomarse en cuenta. Así como también si en los contratos individuales de trabajo o en los contratos colectivos hay ciertos beneficios, pero si en la práctica se mejoran, entonces se va a consolidar, ¿verdad? O se va a tener como consolidado dentro de la norma jurídica. Quiero que veamos algo y lo vamos a ver más adelantito, pero se lo voy a adelantar. En materia de derecho laboral, opera la costumbre. Esto es bien importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque si por costumbre en una empresa se les están dando otros beneficios que no están en la ley y la empresa los quita, el patrono ya no puede suprimirlos. Aunque él venga y diga, no, pero es que esto no está en la ley. Sí, pero como ya lo estuvo otorgando, entonces tienes que cumplirse. Por ejemplo, si la ley no dice que el patrono tiene que darle a usted canasta de víveres de primera necesidad, no lo dice la ley, pero al patrono por él, de su parte, se le ocurre darlos, entonces ya se vuelve ley, porque la costumbre en derecho se vuelve ley. Entonces, en ese sentido, si el patrono decide quitar esos beneficios, ahí se le puede demandar por la situación de que en el derecho la costumbre es ley. Ok. Hablando de los principios del derecho, ¿verdad? Que vamos a hablar en esta tarde, vamos a mencionar el principio de justicia social. El principio de justicia social parte del supuesto de la desigualdad económica y por eso es que este principio procura trazar caminos para superar la desigualdad económica. En este sentido, entonces, vemos de que este principio de la desigualdad viene entonces a tratar, oiga bien, la desigualdad económica viene a tratar la manera de superar, o sea, trazar caminos para superar esta condición del trabajador. Dicho esto, las leyes en la historia que hemos venido explicando, al principio los trabajadores no tenían ninguna clase de prerrogativas, no tenían ninguna clase de prestaciones en cuanto a su salario, en cuanto a prestaciones adicionales. Comenzamos diciendo que dentro del derecho laboral, en aquellos tiempos los patronos no daban más que un salario poquito, no habían vacaciones, no había descanso, o sea que el trabajador era tratado como un esclavo, sencillamente, y no había más. Pero en la historia que hemos venido recogiendo, llegando a El Salvador, ahora tenemos leyes. Y estas leyes, prácticamente el sentido de la ley es más sentido de carácter social. En esta situación, entonces, es que el espíritu de la ley que se ha venido trazando viene a buscar como principio de justicia social la ley actual que tenemos, dada a la desigualdad económica, busca la ley trazar caminos para superar esa desigualdad económica. A eso se refiere, jóvenes, el principio de justicia social, la procura de superar la desigualdad económica y que todos tengan salarios dignos que vayan acorde a sus necesidades. Ahora, esta justicia social, la justicia social, procura la elevación del nivel de vida. Esa es la idea, ese es el objetivo,
¿verdad? La justicia social va en procura de de la elevación del nivel de vida, ¿ok? En este sentido, pues vemos la necesidad de ley de poder establecer a través no solamente del Código de Trabajo, sino de las leyes que lo rodean, elevar esos niveles de vida de cada uno de los trabajadores. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, este principio de justicia social, jóvenes, viene imponiendo a los patrones determinadas responsabilidades a favor de un acreedor individual o de la sociedad como acreedora, ¿ok? Y esto puede llegar inclusive en un sistema socialista a terminar con la propiedad privada de los medios de producción. Esto que estoy diciendo se vuelve un verdadero problema para nuestras sociedades capitalistas, ya que dentro del sistema capitalista tenemos que la propiedad se concentra en pocas manos. Y aquí el que más tiene dinero es el que gobierna. Y las clases más desprotegidas son las clases siempre gobernadas. En este sentido, es que funciona, por ejemplo, el sistema capitalista, donde se ven intereses puramente de dinero. Ahora, no importando las condiciones de los trabajadores. Pero el sistema social, de justicia social, habla incluso de que la propiedad privada, ¿verdad?, deberá ser de la clase productora. Acá se habló hace como unos 10 años al respecto y esto asustó a todo mundo. Decía, bueno, quiere decir que nos van a quitar, si yo tengo una empresa, me la van a quitar y se la van a dar a los trabajadores. Aquí en El Salvador nunca va a poder funcionar eso, por la razón del sistema capitalista que nosotros tenemos. Pero que la idea de este principio de justicia social es que la propiedad privada de los medios de producción puedan ser o estar, pues, ¿verdad?, siendo manejados por la clase trabajadora y no por la clase patronal. Esto es lo que encierra este principio de justicia social, ¿verdad? En este sentido, la justicia social, el principio de justicia social, viene a imponer deberes a los particulares frente a otros particulares. Es decir, deberes a los patronos frente a los deberes de los trabajadores. ¿Ok? Sencillamente por su pertenencia a una determinada clase social. Y llega inclusive al Estado, porque el Estado debe de asumir responsabilidades sociales. Esto es parte de el quehacer del Estado salvadoreño. Cabe mencionar, jóvenes, que cuando digo Estado, no me refiero a gobierno. Gobierno es una cosa y Estado es otra. Y creo que esto ustedes lo manejan porque lo han de haber visto en la teoría del Estado a principio de su carrera. Pero aclaro, gobierno es una cosa, Estado es otra. Gobierno es aquel de turno que está tomando la administración, el Ejecutivo, y el Estado es todo el aparataje. Cuando hablo de Estado, estoy hablando de territorio, estoy hablando ahí de gobierno, estoy hablando de gobernados, estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de la parte material que compone un país. Es decir, una estructura más amplia. Entonces, es el Estado, es el responsable de asumir esas condiciones sociales hacia los trabajadores. Y esas condiciones sociales implica de que deberá, pues, de proporcionar un seguro social. Y dentro de ese seguro social vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar de la salud y otras prestaciones que los trabajadores deben de tener, pues, como tal, como clase obrera. También el Estado está obligado a esta parte de la justicia social
porque es el Estado quien recoge las aportaciones de los particulares, es decir, mediante los patronos y los trabajadores, que esas aportaciones que recoge el Estado, por ejemplo, cuando alguien trabaja, le quitan un porcentaje para el seguro social, le quitan un porcentaje para AFP, le quitan un porcentaje que se llama renta imponible. Todos esos descuentos que el Estado hace están ahí para luego devolvérselos al trabajador en salud a través del seguro social, en vivienda, a través del instituto por ejemplo, estamos hablando de pensiones también en el caso del INPEP, estamos hablando de vivienda a través del Fondo Social para la Vivienda, es decir, que todas esas prestaciones que el Estado debe dar, no es que el Estado las regale porque sea buena gente, sino que todo eso deviene de los descuentos de los salarios que se les hace a los trabajadores, ¿verdad? Por la misma aportación del trabajador. Por eso es necesario de que este principio de justicia social pueda estar determinado a que se le brinde todo este tipo de servicios o de prestaciones a los trabajadores. Entonces, esta justicia social en la práctica se reduce a un derecho, oiga bien, que las mayorías tienen de satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Aquellas necesidades que deben de satisfacerse son aquellas necesidades que son básicas, necesidades básicas, la alimentación, por ejemplo, la habitación, es decir, el derecho a vivienda, la vestimenta y el trabajo y otras más prestaciones que los trabajadores son acreedores dentro de lo que es el principio de justicia social, ¿verdad? El artículo 52 de la Constitución menciona en relación a la enumeración de los derechos y beneficios a que se refiere el capítulo 2 de los derechos sociales. No excluye otros que se deriven de los principios de justicia social. Es decir, no porque están enumerados esos únicamente como derechos sociales, vaya a excluir otros que puedan devenir en favor de los trabajadores, de ninguna manera. Es decir, que si la ley le enumera una cantidad limitada de servicios sociales, no quiere decir de que la ley enmarque y solamente eso. No, de ahí para allá, pues el trabajador tiene derecho a recibir cualquier prestación social que sea adicional. De eso se trata y la ley lo enmarca y la Constitución así lo establece. ¿Ok? Bien. Preguntas, jóvenes, ¿alguna duda? Hago una pausa para que usted pregunte. Pregunten, participen, dudas, comenten. Gerardo y Fátima, si no encienden sus ¿cómo se llama? Sus cámaras van a aparecer como que no estuvieron en clase. Ok. Preguntas. ¿Entendimos? Kelly Roque, ¿entendió? Hola. Buenas tardes, Hola. Kelly. Hola. ¿Entendió? Sí, Lick. Ah, excelente. Excelente. Fátima Moreno. Hola, Expréseme yo un estoy. poquito. Buenas tardes, Fátima. Expréseme un poquito qué fue lo que entendió de lo que es esa prestación social que tiene derecho el trabajador. Creería que es una oportunidad que se le brindan a todas las personas para mejorar su calidad de vida, así como los aspectos económicos también que están envueltos alrededor de cada persona que solicite ese tipo de justicia social, por así decirlo. Gracias, Fátima. ¿Qué más nos puede abonar Gerardo Alvarado? Gerardo. Muy bien.
Yo creo que Gerardo es uno de los compañeros que se activan por ahí, pero se van y no están en clase. Por eso les digo, enciendan sus cámaras. Entonces, es feo de mi parte estar diciéndoles a cada rato, activen sus cámaras. Quedan en el entendido ustedes que el que no activa su cámara, al igual que el compañero, es que no está en clase. Porque aparentemente está, pero no está. Entonces, Licenciado, creo que él escribió algo en el chat. Él escribe. Eso iba a es decir, que que no ha tengo escrito en el chat. ahorita acceso al chat porque tengo conectado ahorita el compartirles ¿cómo le Es que dicen? dice que no tiene cámara porque está en una computadora de escritorio, dice. Ah, ok, ok. Ahí que me lo deja anotado en el chat. Por eso es que Ah, excelente. Sí, ahí sí ese es problema, no hay problema entonces. Pero hay que me lo deje anotado en el chat porque todo eso se reporta. Bien, Josué Iraeta, ¿qué más podemos abonar de lo que estaba diciendo Fátima? sí, buenas tardes. Pues yo entiendo que las prestaciones pues al final son beneficios que le otorgan los patronos a los trabajadores, ¿verdad? Pero ya básicamente bajo el marco jurídico que sería el Código de Trabajo. Entonces son como plus al momento de, para el trabajador al momento de hacer un contrato con alguien que le está brindando, con un patrono, y poder alcanzar un nivel de vida más adecuado. Excelente, perfecto. Y Reinita Paniagua, ¿qué más le puede abonar a esto? ¿Se escuchan? Sí, claro. Bueno, lo que puedo abonar también, bueno, en cuanto a las prestaciones, como usted ya mencionó, son prácticamente obligaciones de los empleadores que deben prestarle a los trabajadores, ya que estos, como bien ha dicho, vienen a beneficiar a los trabajadores, pero no solamente los benefician a ellos, ya que gracias a las prestaciones que ellos pueden recibir, también pueden beneficiarse parte de sus familiares y demás para que les ayude a su desarrollo económico y mantenimiento. Ok, perfecto. Yo creo que hemos entendido este apartado, lo que es el principio de justicia social. Ok. Quiero ir despacito, que me vayan entendiendo. Y como usted dice que me entiende, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok. Muy bien, solamente vamos a borrar este asunto acá. Entonces, ese principio de justicia social viene a través de los tiempos que se ha venido ganando prácticamente esos derechos, pues, porque son derechos que no es que el patrono de buena gente se los dio a los trabajadores, y qué bonito, ¿verdad? Porque ahora los están gozando, no, sino que son derechos que se han ido de una o de otra manera, se han ido ganando, ¿verdad? A través de los sindicatos y de las luchas que han venido trayendo los trabajadores desde años, al grado que ahora la ley toma en cuenta este tipo de obligaciones. Es decir, ahora es obligatorio de que el patrono cumpla con esa condición como tal. Ok. Ahora, bueno, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que se aprobó en Bogotá, en Colombia, De la Cueva, miembro de la delegación mexicana, afirma, De la Cueva es un tratadista, y él fue parte de esa suscripción que se dio de esa carta de la Organización de los Estados Americanos. Y él afirma, De la Cueva, este tratadista afirma lo siguiente, dice, el trabajo es un derecho y un deber social, así dice. El trabajo, afirma De la Cueva, es un derecho y un deber social. ¿Por qué es un derecho y un deber social? Por un lado, el trabajo es un derecho que le asiste a la persona humana, ¿ok? Es un derecho. Y por otro lado, es decir, por parte del patrono, es un deber social de que la persona humana goce
de un trabajo, que goce de un salario, que goce de prestaciones, que goce de una mejor condición de vida por parte, es decir, como resultado de la labor que hace dentro de ese trabajo, ¿verdad? Ahora bien, ojo con esto, dice de la Cueva de que el trabajo jamás puede verse como un artículo de comercio. No es artículo de comercio. Artículo de comercio es compra y venta de bienes, ¿ok? Te entrego un bien y me das a cambio dinero. Ese es un comercio. Pero el trabajo jamás, dice de la Cueva, debe de verse como un artículo de comercio. Jamás. ¿Por qué? Porque ahí está el interés de la persona, el interés humano. Es decir, el superior, el interés superior hacia la persona humana. Es decir, los derechos que estos adquieren como tal y el trato que se le debe de dar como persona humana. Y en este sentido, ¿verdad? Ver y contemplar esa posibilidad de que en el tratamiento que se le dé a la persona humana, tiene que haber dignidad. No es un objeto de comercio como el esclavo se vendía al ser humano y punto. No, aquí debe de ser ya un tratamiento bien social. Entonces, bueno, dice de la Cueva de que no debe de verse como un artículo de comercio ese trabajador, ¿verdad? Y que reclama respecto por la libertad de asociación y la dignidad de quien lo presta, ¿ok? Libertad de asociación porque los trabajadores de ley tienen esa facultad de poder asociarse, asociaciones profesionales como por ejemplo los sindicatos, ¿verdad? De tal manera de que a través de esas asociaciones, dice la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los trabajadores puedan acreditarse condiciones que aseguren la vida, condiciones que aseguren la salud también, ¿ok? Y, por supuesto, un nivel económico decoroso, pues, un salario digno de cada una de las familias. En tanto, pues, de que el trabajador pueda hasta la vejez, oiga bien, asegurarse. Es decir, el problema es que nosotros los seres humanos, con el avance de nuestros años, tenemos el problema de que en la medida que vamos viviendo, trabajando, vamos perdiendo la juventud. Ustedes como jóvenes ahorita tienen una fuerza muy, muy buena, muy positiva en cuanto a lo que la salud respecta. En la juventud de ustedes, ahorita ustedes pueden trabajar de día, pueden trabajar de noche, pueden trabajar más de 8 horas y ustedes no se rinden, son jóvenes. Pero el trabajador desde su juventud, lógicamente, y el avance de sus años se va desgastando. Y entonces llega el trabajador en un momento que por su edad ya no puede realizar las mismas actividades de antes. Ya no puede hacer nocturnidades, por ejemplo. Ya no puede hacer el trabajo pesado que antes se hacía. Entonces, eso se va deteriorando con los años, ya con las edades. Y por esa razón es necesario que a través de todas estas prestaciones se pueda garantizar el futuro de ese trabajador. Que cuando llegue a su vejez y no pueda seguir trabajando, se le pensione, se retire con una pensión que sea digna también para que él pueda vivir el resto de sus días y salvaguardar el núcleo familiar. Por esa razón es que hemos venido diciendo de que el derecho laboral es eminentemente social. Entonces, asegura el futuro de las personas en su vejez. Ya no puede rendir, ya no es cuestión que se deseche y se le diga al trabajador, bueno, ya no puede, señor, vaya a morirse de ninguna manera. Por esa razón es que el trabajo lo vemos como una función eminentemente social. Si pueden anotar esto, háganlo porque por ahí van las preguntas de los exámenes, ¿verdad? Entonces,
Nuestra Constitución, la Constitución vigente, dice que el trabajo es una función social. Así dice. Y dice también que goza de protección del Estado. Así lo dice. De tal manera, entonces, de que esta Constitución que tenemos, que se ha venido, ya lo explicamos, ha venido evolucionándose y mejorando prácticamente en favor de los trabajadores. Esta Constitución ahora declara de que el trabajo es una función social y que ese trabajo debe de gozar, dice la Constitución, de la protección del Estado, ¿verdad? Y mire lo que dice la Constitución, no puede considerarse un artículo de comercio. No, vea, jamás, jamás. Esto se debe, pues, en parte a que el resultado de la actividad productiva que realiza un trabajador no es de exclusivo provecho para sí mismo, sino que trasciende el beneficio de la sociedad. Es decir, que lo que el trabajador hace, la labor que hace un trabajador, bueno, como resultado el salario y las prestaciones son beneficios para el trabajador, pero no se queda limitado a ello, sino que también trasciende en que hay un beneficio a la sociedad. Es decir, el trabajo que usted hace beneficia a la sociedad. Por ejemplo, usted va a ser un abogado, prominente abogado, buen abogado, porque va a salir de la evangélica. Y como buen abogado, ¿qué va a hacer? Lo que usted haga en su labor, en su trabajo, por un lado le va a beneficiar a usted y a su familia cuando usted se case, tenga hijos y cuando usted trabaje para su familia. Entonces es un beneficio para usted. Pero al mismo tiempo, ese beneficio, oiga bien, laboral que usted está haciendo, también se va a convertir en un beneficio para la sociedad. Lo que nosotros desarrollamos laboralmente se vuelve también un beneficio para la sociedad que nos rodea. Entonces, por esa razón es que el trabajo como tal, oiga bien, no se puede tomar como un asunto aislado o privado, ¿verdad? Que únicamente dijéramos de que le incumbe al trabajador y al patrono, ¿verdad? De ninguna manera. No se puede tomar como un simple asunto privado que solamente tenga que ver el trabajador y el patrono, de ninguna manera, sino que trasciende hacia la sociedad, ¿ok? Y por esa razón es que esa relación patrono, esa relación trabajador, tiene que estar regulada y por eso es que el Estado, oiga bien, debe de intervenir, el Estado debe de intervenir en la relación laboral. ¿Cómo debe de intervenir el Estado en su relación laboral? Debe de intervenir a través de la creación de las leyes, por un lado, y por otro lado, a través del cumplimiento de esas leyes. Entonces, ahí está el Estado. ¿Cómo actúa el Estado? Bueno, el Estado actúa a través, por ejemplo, del órgano jurisdiccional, a través del Ejecutivo, porque ahí está el Ministerio del Trabajo también, velando por el interés laboral. Los jueces laborales, por ejemplo, es decir, a través de la jurisdicción, los jueces de los laboral están para velar y atender cualquier demanda que el trabajador haga en vulneración de sus derechos laborales. Por eso es que el Estado interviene en esa relación laboral, ¿verdad? De tal modo, pues, de crear, como decíamos hace un momento, un nivel de vida de los trabajadores y un bienestar muy bueno. Además, es decir, que si nosotros cumplimos con ese nivel de vida de los trabajadores, también por conexión vamos a asegurar el nivel de vida bueno de las familias, ¿ok? Y por consiguiente, si el Estado garantiza ese nivel de vida bueno para los trabajadores, va a garantizar el nivel de vida para las familias y consecuentemente también va a garantizar el nivel de vida de una sociedad. ¿Ok? Entonces es bien importante porque la Constitución, que es la Carta Magna, establece las reglas del juego y ordena pues que se le dé cumplimiento y tratamiento a través del Estado mediante las leyes secundarias a que garantice esa situación de mejora para cada uno de los trabajadores. Ok.
Muy bien. En ese sentido, pues es que volvemos a decir que el trabajo se debe de tomar como eminentemente como una función social y no comercial. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver Ulises Ágreda. Ulises, con lo que hemos escuchado, Ulises, ¿qué nos puede abonar usted ahí? Ulises, vamos a ver. Bueno, no sé qué podría agregar. Bueno, su relación social, Ajá. que es algo muy fundamental, la verdad. O sea, porque quieras o no, siempre va a haber problemas en las empresas Sí, o hasta en establecimientos públicos. Y siempre como que es una cuestión que va evolucionando. Yo tengo un negocio. Muchas de las empleadas se nos han quejado por el hecho que nosotros no hemos dado tanto dinero como otro año, pero me refiero a lo que se le da extra por fin de año y demás, como otros negocios. Y obviamente por la pandemia, pero es cierto, nosotros siempre lo hemos dado igual, pero ella quiere como esa igualdad de que se le pague lo mismo que en otros años o como otros negocios. Entonces eso es como que algo que siempre las empresas tienen que tener pendiente, ¿va? Como considerando y demás. en efecto, en efecto. Ahí vemos, como dice Ulises, se involucra por un lado la parte patronal y por otro lado la parte del trabajador, la parte laboral. Bien interesante. No sé qué más, Diego, pudiésemos agregar acá de lo que hemos escuchado. ¿Me oye? Sí, Diego. Bueno, según lo que usted estaba explicando, vemos de que realmente la intervención del Estado en el ámbito laboral es importante, porque así podríamos retroceder un poco en lo que usted misma explicaba, que se le puede garantizar una mejor condición de vida a los trabajadores, respetándole su salario, las vacaciones y todos los beneficios que estos puedan obtener a raíz ¿cómo se llama? De lo que el mismo Estado regula. Entonces, ahí es donde vemos la importancia del Estado y concluimos de que también no se puede decir de que la relación laboral solo es meramente entre particulares, sino que ahí vemos la participación del Estado, ya que, como digo, él regula que se le respeten, o bueno, garantiza que se le respeten los derechos a los trabajadores. Está bien, Diego, excelente. Y Mónica, ¿qué nos puede abonar? Mónica Mía. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Según lo que entiendo, igual como han dicho mis compañeros, tanto el trabajador tiene como derechos y deberes, vea. Y en la Constitución, como usted decía, en el artículo 37, que decía que el trabajador goza de las prestaciones del Estado y trasciende en beneficio a la sociedad, ¿verdad? Entonces, como empresa o cuando uno tiene así, digamos, como empleados, tienen que saber que igual ellos tienen como sus derechos, como seguros médicos o poder darle sus tiempos de comida, porque también como tienen obligaciones en una empresa, ¿verdad? Que se las ponen cuando se hacen contratos, ellos también deben de gozar de derechos. Correcto, excelente. Y Edward, ¿qué nos puede abonar? Bien interesante. Bueno, yo lo que creo con respecto a la función social, que es importante que la Constitución determine y respete las garantías de todos los trabajadores, porque no está de más que la historia y en la evolución del derecho laboral ha dado bastante que hablar en cuanto a los irrespetos a los derechos y a las obligaciones que tienen todas las personas. Entonces, la Constitución debe de velar porque se proteja, porque se aplique el Código Laboral también y que el Código de Trabajo, y que a través de el derecho pues se pueda seguir evolucionando a un mejor derecho laboral.
Está bien. Excelente. Vean cómo ha evolucionado este asunto, jóvenes, y cómo pues el derecho laboral viene a contribuir, ¿verdad? El Estado a través de los juzgados, a través de las leyes que regulan ese comportamiento, tanto para el lado patronal como también para el lado de los trabajadores. Perfecto. Muy bien. Entonces, encontramos acá, hablando de todo lo que hemos hablado, vamos a asegurar también una premisa que es bien importante que la mencionemos, que la digamos. Por ejemplo, veamos cuál es la naturaleza del derecho laboral. ¿Cuál es la naturaleza del derecho laboral? Fíjese bien. Nosotros, yo creo que ustedes en las diferentes cátedras que han venido recibiendo, se ha hablado a qué, por ejemplo, naturaleza pertenece cada uno de los derechos. Gloria, una pregunta. ¿Qué materias ha cursado usted ahorita? Ay, llevo desorden, pero por lo menos ya cursé todas las civiles, todas las mercantiles, la procesal civil también, y la procesal penal y las penales, y las primeras, ¿verdad? Obviamente, las introductorias. Ok. Yo creo que la mayoría, si no, por favor díganme, creo que la mayoría ha cursado otras materias como tal, sí, ¿verdad? Digo esto porque en cada una de las materias siempre se estudia a qué clase pertenece. Por ejemplo, Gloria, en la materia de derecho civil, ¿a qué naturaleza pertenece? Bueno, hasta donde tengo entendido al derecho privado. Exactamente. Derecho civil corresponde a la naturaleza del derecho privado. ¿Ya vieron penal? Alguien dígame entonces, levánteme la mano y me dice a qué naturaleza pertenece el derecho penal. ¿Josué? Pertenece al derecho público. Derecho público. Derecho público. Derecho penal es derecho público, derecho civil, derecho privado. Perfecto. Esas naturalezas cambian dependiendo de la función de cada una de las materias que ustedes han visto. Derecho privado en lo civil porque intervienen personas particulares. ¿Ok? Sencillo. Derecho público, por ejemplo, penal, porque es el Estado con su coercibilidad que tiene, coercitivo, quien hace imponer el orden o la conducta en cuanto al área penal. Perfecto. Mire, y derecho de familia, ¿a qué naturaleza corresponde? Público. 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 Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, perdón. Buenas tardes. Josué. Según hasta donde tengo entendido, el derecho de familia pertenece al derecho social también, por el hecho de que no solo se ven relaciones privadas de familia, ¿verdad? Sino que el Estado también interviene de alguna forma para regular las relaciones familiares. Bueno, entonces, eso tengo entendido. Excelente, Josué, gracias. Ale Mejía está de acuerdo con lo que dijo Josué. Pues en lo personal también opinaba lo mismo. No sé si me escucha. Casi no le oímos a Ale. Ahora, sí. Sí. Bueno, en lo personal también tenía la misma idea que José, pues porque sí tiene que ver más relacionado con el derecho social porque ya no solo involucra a los particulares, sino que en cuestiones para dirimir algún tipo de conflicto tiene que intervenir el Estado o se auxilia de este para poder hacerlo, pero tenía entendido también como
también va como aunado por una parte con el derecho civil, si no me he equivocado, porque antes se mezclaban. Entonces se podría ver como en ambas partes, con el derecho privado y con el derecho social. Pero no sé realmente. ¿Y Kelly Roque qué dice? Hola, ¿me escucha? Kelly. Igual también estaba pensando en que pertenece también al derecho social, por lo mismo que mi compañera decía, en cuanto a que interviene también el Estado dentro de este campo. Ah, correcto. ¿E Israel Candelario qué dice? Sí, yo igual quizás voy en la misma línea que han dicho mis compañeros antes, porque así como también intervienen como venían diciendo, las personas particulares en el derecho privado, también se toma en cuenta que interviene el Estado en el caso del derecho social o derecho público, creo. Bueno, ustedes dieron la respuesta ahí, pues es decir, es el campo del derecho social, ¿verdad? Por la naturaleza misma de los litigios que se dan en familia y que también pues el Estado tiene que intervenir por la situación de que a través de los juzgados de familia el Estado ejerce jurisdicción. El derecho laboral, por supuesto, ¿verdad?, regula las relaciones entre trabajador y empleadores, ¿verdad? Ahora bien, no obstante ser de orden individual, lo que sucede es que no produce diferencia entre las partes, pues, que hayan diferencias fundamentales en el orden sustantivo. El derecho laboral encaja en los lineamientos del derecho social. Entonces vamos a decir de que la naturaleza del derecho laboral es social, ¿ok? Es naturaleza social. Fíjese que la mayor parte de sus instituciones responden a la idea del derecho social e intentan lograr justicia social. Eso es lo que sucede y con lo que hemos venido pues estudiando encontramos de que nos apunta más al derecho social. Entonces, resulta de que también el derecho, bueno, es de naturaleza laboral, pero integra un derecho público, pues porque las primeras instituciones que tuvieron ese carácter, como los tendientes, hay ciertas personas que protegen, por ejemplo, no personas, sino instituciones que son tendientes a proteger el trabajo de las mujeres y los niños. Que esa es una situación difícil y dura que se venía dando desde años, pero se logra, ¿verdad?, la tendencia de algunos actores y leyes que protegen el trabajo de las mujeres y los niños. En cambio, los que incluyen el derecho laboral dentro del derecho privado, porque también hay posturas que dicen algunos que el derecho laboral corresponde al derecho privado, contemplan esencialmente, precisamente, ellos dicen que es derecho privado por la cuestión de que este derecho también tiene como herramienta en la relación laboral el contrato de trabajo. Entonces, dado de que existe un contrato de trabajo que puede ser individual o puede ser colectivo, algunos tratadistas dicen que corresponde al derecho privado, ya que ellos observan que el carácter de las relaciones que surgen entre el trabajador y el patrono fundamentalmente son relaciones privadas, dice. Esa es la postura de los tratadistas que dicen que el derecho laboral es privado. Ellos dicen que es privado, ojo con esto, ya que existe un contrato y que esa relación es privada entre trabajador y patrono. Esa es la postura. También tomemos nota de esto porque yo les preguntaré en un examen, ¿por qué creen los tratadistas de que corresponde al derecho privado? Ustedes responden y dicen porque según los tratadistas, algunos dicen que hay media, pues, un contrato de trabajo. Y como acuérdense ustedes de que en materia civil se habla mucho de los contratos,
donde intervienen los contratantes, dos partes, y que esas partes tienden a crear intereses entre ellos nada más y obligaciones entre ellos. Y por eso es que es privado. Sí, el contrato en materia civil es eminentemente privado. Aquí, por ejemplo, si bien es cierto, se da un contrato laboral y ellos dicen, no, es que hay un contrato laboral y por eso es derecho privado. Y ese contrato laboral únicamente establece relaciones de obligación y deberes privadas, pues, entre patrono y trabajador. Hasta ahí ellos postulan esa situación y la versan en eso para decir de que creen estos tratadistas de que es un derecho privado. Pero ya vimos nosotros de que trasciende lo privado, porque ese beneficio, esa prestación laboral que se ha creado, no solamente beneficia al trabajador, involucra a la familia y también a una sociedad entera. ¿Ok? Esa es la razón y quiero que sepamos cómo diferenciar una cosa de la otra. Fíjese que hablando de tratadistas, hablando de personas que estudian el derecho laboral, de ahí surge una tercera postura y a esta escuela se le llama ecléctica, precisamente porque esta escuela viene a afirmar que el derecho de trabajo participa en el público como también en el privado. ¿Ok? Entonces, la escuela ecléctica está haciendo una fusión, no una función, sino una combinación de dos posturas. O sea, la vuelve mixta. Dice que es público por un lado y que es privado por el otro, ¿verdad? Entonces, habría que ver realmente si existe ese derecho mixto, ¿ok? Si es privado o si es público, ¿verdad? Aunque en el derecho laboral pueda participar en ambas cuestiones a la vez, ¿ok? Porque se inunda parte del derecho privado y también del derecho público. Entonces, la escuela ecléctica, ojo con esto, pone y propone la postura de que es mixto el derecho laboral, es decir, que es de orden privado y que es de orden público. ¿Ok? Esa es la postura de la escuela ecléctica. Muy bien. Entonces ahí nos encontramos con diferentes posturas, de tal manera de ver cuál es realmente la naturaleza. Pero si seguimos hablando de estos enfoques, aquí vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el enfoque como derecho social, ¿verdad? Entonces, aquí habría que meter el derecho laboral en uno de los grupos fundamentales, si es público o si es privado, ¿verdad? Esto es porque los son adoptados por las doctrinas tradicionales, ¿verdad? Ahí hay un autor que se llama Radbruch y este propone una situación. Dice, si quisiéramos traducir en lenguaje jurídico la enorme evolución que estamos presentando en los hechos y en las ideas, diríamos que la tendencia hacia un derecho social, ¿verdad? Cada vez más socavando más la separación rígida entre el derecho privado y el derecho público, entre el derecho civil y derecho administrativo, entre contrato y ley, que son prácticamente postulados de las diferentes herramientas jurídicas que existen, ¿verdad? Entonces, habría que ver si se postula como un enfoque de derecho social, aunque, bueno, ande pateando por ahí derecho privado, derecho civil, derecho público, ¿ok? De tal modo de permitir entonces, ¿verdad? Cualquier postura como tal en lo que trasciende el caminar del derecho laboral, ¿verdad? Por eso dice que habría que ver si cabe en el derecho civil, en el derecho administrativo o entre el contrato como ley, ¿vea? Porque todos estos tipos de derecho penetran el uno en el otro recíprocamente. Fíjese, se dan dentro de lo laboral, sí se miran. Por un lado,
Laboral, derecho público, sí, porque es el Estado el que interviene. Laboral, derecho privado, sí, porque ha habido un contrato laboral entre un patrono y un trabajador, por ejemplo, ¿verdad? Pero buscando más el enfoque derecho social, si bien es cierto, se vislumbra este tipo de naturaleza en el derecho laboral, pero realmente los resultados, la finalidad, no solamente involucra al trabajador y al patrono, ya dijimos que involucra a una familia y por consiguiente los resultados laborales de esa persona también afectan a una sociedad para bien, ¿verdad? Entonces, eso nos da chance de poder apreciar la aparición de nuevos campos jurídicos que no pueden ser atribuidos ni al derecho público ni al derecho privado únicamente, sino que representan un derecho enteramente nuevo, ¿verdad? Es un derecho como el tercer tipo, es un derecho económico obrero, que por ahí vamos ya penetrando a ese enfoque de derecho social. ¿Ok? Este derecho responde a nuevas necesidades jurídicas conforme a los nuevos progresos, ¿verdad? Que ensanchan la perspectiva de la humanidad. Recuerde la evolución que hemos venido trayendo conforme al derecho laboral, los cambios que se han venido dando en el mismo, las mejoras de las condiciones de todos ellos, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que el derecho laboral no vaya a participar del derecho público y del derecho privado, como no, en cierto modo y en ciertas acciones que vemos en el derecho, ahí, claro, por supuesto que participa en cierto modo del derecho privado y del derecho público, ¿verdad? Ya de que este derecho no es que sea distinto, pues que no vayamos a utilizar en ciertos momentos las naturalezas de privada o de pública como tal, ¿verdad? Porque las relaciones entre particulares que surgen de pertenecer al derecho privado, ¿verdad? Responden también al derecho público, ya que el derecho social como tal que se representa por el trabajo, ¿verdad? Que involucra sus funciones, el deber u obligación impuesta por el Estado, ¿verdad? Nos crea esta gama de condiciones jurídicas, pero al final el enfoque genérico siempre nos va a llevar a tener un derecho eminentemente social, definitivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá lo que son los objetivos del derecho del trabajo. ¿Qué objetivos persigue, por ejemplo? Y en este sentido, vamos a ver de que tal cual objetivo de este derecho del trabajo nos permite como ley, ¿verdad? La ley laboral, eso permite que haya una regulación en el trabajo. Es decir, que los estados actuales, los estados modernos, regulan a través de las leyes esos derechos laborales. Todo, ¿verdad? Y por consiguiente, esas leyes tutelan el andamiaje de la relación patrono laboral, ¿verdad? Y por otro lado, las leyes vienen a darle un valor, a valorar la clase trabajadora, ¿ok? Porque la ley viene a proponer esos beneficios o prestaciones a los trabajadores. Por eso es que el derecho laboral tiene objetivos y uno de esos objetivos es valorizar al trabajador, ¿ok? Que las leyes se cumplan en cuanto a los intereses de la colectividad y el ejercicio de los derechos, pues, que han sido adquiridos por los trabajadores, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo y como ejemplo vamos a decir cuando el Estado impone normas restrictivas a las asociaciones profesionales, ¿ok? Pero que las normas restrictivas no vienen a socavar el derecho que les corresponde a estas asociaciones profesionales. Cuando yo digo asociaciones profesionales me estoy refiriendo a la organización de trabajadores que han sido legalmente inscritas en el Ministerio de Trabajo y que son conocidas como sindicatos. Allá en el Derecho Laboral 2, ustedes van a ver lo que es la asociación sindical.
Ahorita en el derecho 1 estamos viendo lo que es el derecho laboral individual, ¿verdad? Individual. Pero allá lo vamos a ver colectivo. Muy bien. Entonces la necesidad, entonces se vuelve necesario tutelar la clase trabajadora en relación a esas contrataciones con sus patronos. ¿Ok? ¿Por qué? El objetivo del derecho de trabajo viene a regular esa relación patrono-trabajador para para tratar la igualdad económica. Eso es bien importante, es la base. La igualdad económica, ya que acordémonos de que el producto que se recoge de una prestación, de una fuerza física que se llama trabajo, el producto que se recoge se llama salario. Salario. Y cuando hablamos de salario, vamos a hablar de esa condición igualitaria económica de la que debe de gozar el trabajador. ¿Ok? Porque a todo trabajador, como resultado de su esfuerzo, es el pago, el salario, ¿verdad? De tal manera que esa condición de igualdad económica debe de permitirle decidir con toda libertad de apreciación, ¿verdad? Esa conveniencia. De tal manera de que en el contrato de trabajo debe de estipularse, ¿verdad? En la aceptación de las cláusulas. Eso es bien importante. Cuán importante es, y la ley así lo dice, de que el trabajador debe de celebrar ese contrato individual de trabajo. Pero ¿qué sucede si el patrón no es vivo, por ejemplo? Y dice, le voy a dar trabajo a este, pero no voy a hacer un contrato. Porque eso sucede. Entonces, en este sentido, podría darse la situación de que el patrono quiera jugar a su conveniencia como tal, con relación a la ausencia de un contrato. Y le diga al trabajador, mira, yo te voy a dar trabajo con una condición, que no vamos a firmar ni un contrato. Si querés, bueno, y si no, pues también. Y el trabajador, por la misma necesidad de tener su trabajo, dice, no, no importa, deme el trabajito, lo que quiero es ganar. No tengo trabajo. Y el patrono no celebra contrato alguno. ¿Ok? Bueno. Pregunto, ¿cree usted o cómo piensa usted qué pasaría o qué efectos jurídicos puede traer si un patrono no celebra contrato con el trabajador? ¿Alguien puede ayudarme ahí? Lo que usted crea conveniente, dígalo. Que si nos equivocamos, lo felicito porque así vamos a aprender. ¿Ok? Veamos. Uno que levante la mano. Buenas noches, Lick. Buenas noches, ¿Puedes señorita. repetir la pregunta? Sí. ¿Se la repita, dice? Sí, porfa. Vale. Vamos a ver. ¿Qué sucedería si usted va, busca trabajo y el patrono le dice, te voy a dar trabajo con la condición que no quiero firmar ni un contrato de trabajo contigo? Y usted viene y le dice, no importa, lo que yo quiero es trabajar. ¿Qué sucedería o qué efectos jurídicos pudiera traer eso? Esa es la pregunta. Ustedes son abogados y llega el caso. ¿Qué pasaría con eso? ¿Ale? Yo tengo una idea, pero no sé. Pongamos. En este caso, la persona que saldría más afectada al momento de no firmar un contrato cuando adquiere un trabajo creería yo que el trabajador. Sí, bien es cierto el patrono en ciertas cosas, pero el mayor afectado sería el trabajador porque no hay una constancia de que él le rinde cuentas o de en qué, como cuáles fueron las delimitaciones o cuáles iban a ser los derechos o las obligaciones que iba a tener el patrono para con él. Entonces, dado caso por X o Y razón, en algún momento sucede un problema, entonces el trabajador no tiene cómo constar ante la autoridad competente de que trabajaba para él.
y que o sea, que esta persona no le pagaba o algo. Creería yo que el mayor afectado sí sería el trabajador. Y en el caso del patrono, pues me imagino que el Ministerio de Trabajo hace algún tipo de evaluaciones o inspecciones a cualquier empresa. Entonces, al no tener como al pedirle al patrono que les presente los contratos que ha celebrado con sus empleados y este no los presenta, tienen alguna consecuencia o alguna multa por no hacer eso, pues porque le está impidiendo al trabajador el derecho de poder tener la oportunidad más adelante de hacer exigir sus derechos, valga la redundancia. No sé, creo. Aclaramos, claro. Muy bien, muy bien. Catherine, Recinos. Yo tengo una idea, pero no sé si estaré en lo correcto. No sé si, bueno, en caso de que, como dice usted, si el patrono le ofrece trabajo al trabajador, por la redundancia, y este acepta por la misma necesidad, no tendría que intervenir el Estado, porque no sé, sería como que el que se encargue del bienestar del trabajador. Ajá. Catherine, usted es la que vive aquí pegado a la universidad, ¿verdad? Sí. Abajito ahí, la que nos viene a regalar los almuerzos. Sí. ¿Y por qué ya no ha traído almuerzos? Porque ya no podemos entrar a la uni con almuerzos. No, pero si usted dice, le llevo almuerzo al licenciado González, la van a dejar pasar, pues. Sí, vaya. Pero siempre están trabajando ahí, ¿sí? Sí, siempre. Menos, pero igual. Siempre seguimos trabajando. Pero hoy se entra por fuera o siempre por dentro, ¿no? Por donde está la nueva entrada de la Universidad Evangélica. Ah, ok. Ajá, por ahí. Es que este es un comercial. Si quieren almorzar, pueden ir a la casa de Catherine Recinos. Ella da almuerzo y de gratis. Con descuento. Con descuento. Muy bien. Saludos allá a la familia. Qué bueno. Gracias. Excelente lo que están. Vamos a ver qué más. Israel, ¿qué nos puede ayudar con el comentario de la pregunta? Quizás en el caso de no haber celebrado un contrato, como ya lo había dicho Alejandra, en el caso de un incumplimiento de pago, en este caso del patrono, en el caso de que el trabajador quiera, digamos, poner una demanda, imagino yo que tiene que presentar una justificación por el incumplimiento que se le está haciendo, pero sí, en ese caso sí habría problemas legales por no celebrar un contrato. Y el problema legal, Israel, ¿para quién sería? ¿Para el trabajador? ¿Para el patrono? Para el ¿O para patrono. los dos? Para el patrono. Diría yo que para el patrono, porque es quien le corresponde ofrecerle el contrato de trabajo en este caso, al trabajador. Ok. Bueno, excelente, excelente. Fíjese que esto se da en la práctica. Y a veces los patronos, por ignorar la ley, hacen este tipo de situaciones. Dicen, no, celebremos contrato y aquí te voy a tener. Ojo con esto, cuando sucede esa situación, acordémonos, y lo voy a llevar nuevamente a lo que hablábamos de aquellos principios, el principio indubio pro operario. Es decir, que en cuestión de conflictos o dudas, todo lo que le favorezca al trabajador, bienvenido, y así es. Ese es el derecho laboral. Cuando un patrono hace eso, el problema va a ser no para el trabajador, sino que para el patrono. Ojo con esto. Y la ley establece de que si no hay contrato firmado por las partes, entonces la ley toma como que sí hubiese un contrato y a ese contrato se le llama contrato verbal. Sencillo. Entonces, el patrono de vivo le dice, no vamos a firmar contrato y usted acepta el trabajo. Ok, pero a futuro hay conflictos. Usted lo demanda porque no lo despidió, porque no le ha pagado. Pero dice, pero yo no tengo contrato, quedó libre, dice el patrono. Fíjese que no. Porque la ley dice de que cuando no existe contrato, entonces se va a presumir que hay un contrato de forma verbal.
Y a quien van a multar es al patrono por inteligente. El trabajador o el patrono diga, no, si yo nunca lo contraté, sí, pero mire, aquí le ha estado pagando. O con 2 testigos que digan, sí, vino a trabajar de tales a tales horas. Entonces, quien sale afectado es el patrono. Pero ¿hay contrato? Sí hay contrato. Aunque no se vea por escrito porque no se quiso hacer, la ley lo presume como un contrato de carácter verbal. Eso es bien importante porque estamos hablando de que se cree de que el derecho laboral es un derecho privado porque se celebran contratos. Entonces, el contrato laboral es aquel que dentro de sus cláusulas se establecen las condiciones tanto a favor del trabajador como también del patrono. Y si no hay contrato, pues ahí está, siempre se va a tener como que si hubiese existido contrato. Este es para proteger al trabajador, ¿verdad? Entonces, el objetivo del derecho del trabajo es precisamente venir a salvaguardar esos intereses como tal, ¿verdad? Tutela a la clase trabajadora en sus relaciones contractuales con sus patronos. Y la tutela es de la manera que lo estamos diciendo, ¿verdad? De tal manera de que se mejoren esas condiciones de igualdad económica y la convivencia, ¿verdad? O no, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de las cláusulas que lo sostienen. En este sentido, jóvenes, la existencia de ese contrato viene pues a determinar, ojo, la ley que regula el derecho laboral entre las condiciones que se plasmen en las cláusulas del contrato. Entonces ya les digo, pero el patrón es inteligente y dice, no, yo no voy a hacer contrato. Peor todavía. Porque mire, no se hizo contrato, el patrono nunca va a decir, no, es que no quiso el trabajador. Ay, como le dio trabajo, si este no quiso. Entonces, no hay contrato. Está bien, la ley dice que se tendrá un contrato presuntivo de forma verbal. Entonces siempre hay contrato. Y esto lo hace, pues la ley es la que interviene, es el objetivo de la misma, para tutelar, para regular esa relación laboral que se da entre las personas como tal. ¿Ok? Veamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Participemos con confianza. De eso se trata, de equivocarnos, porque si nos equivocamos, después vamos a aprender y vamos a aprender bien y esto no se nos va a olvidar. Creo, ya van a ver ustedes que a futuro, cuando vean este tipo de condiciones, se van a acordar. Cuando alguien les pregunte y les diga, mire, ¿qué pasa gente de contrato? O ustedes que ya están estudiando derecho, hay gente que les pregunta, pues, mire, señorita Mónica, usted está estudiando derecho, ve así, mire cómo hago, fíjese que ahí mi esposo ya está trabajando y el patrón no quiere firmarle contrato. Entonces viene Mónica como estudiante de derecho y le dice, dígale que no se preocupe, que siga trabajando. Que si hay un conflicto, a quien van a imponerle unas multas es al patrono, sencillamente. Pero el trabajo no se ve, como les dijera, desperdiciado en un momento de conflicto. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Hemos entendido? ¿Sí? Buenas noches otra vez. Hola. Referente a lo que usted estaba diciendo de los contratos verbales, un ejemplo puede ser así como las muchachas de, ¿cómo se llama? De los comedores o de las empleadas domésticas. Puede ser un ejemplo eso de contrato verbal. Y no solamente eso, sino en cualquier área. Por ejemplo, vaya, buena pregunta. Yo le digo, yo soy dueño del restaurante de Catering Recinos. Vaya. Y le digo a Catering, vamos a contratar a una persona que nos ayude aquí en la cocina, por ejemplo. Y llamo a una persona, vaya, usted se va a encargar de hacer los frijoles. Vaya, punto. Y el problema es de que como es un restaurante pequeño, yo creo de que no hay necesidad de hacer contrato. Y la persona a quien llamé está interesada en el trabajo, trabaje. Y no celebramos contrato. ¿Va? Luego el caso de las empleadas domésticas.
necesito una persona que venga y me ayude en la casa con el quehacer, con los niños y con todo. Y me traen a doña María. Doña María, yo quiero que trabaje. Vaya, pues doña María dice, ¿cuánto me va a pagar? Ahí le voy a pagar unos 200 pesos. ¿Está de acuerdo? Vaya, aquí va a dormir adentro, se va a ir los sábados, viene los domingos, va. Y comienza a trabajar. Esto, compañeros, es lo que se da todos los días. Todos los días. Porque se cree que no son como patronos organizados, ¿verdad? Sino que son patronos así como yo en mi casa. O Catherine en su negocio, así. Se da. Eso ahí está. Pero ¿qué pasa entonces si yo despido a la muchacha que contraté? Y le digo, mire señorita, ya no va a trabajar conmigo, la voy a despedir. Mire señor, lo voy a demandar. No, si no hay ningún contrato, vaya a demandarme. Y sí, Ale, puede demandarme. Puede ir al Ministerio de Trabajo y decir, mire, este señor me acaba de despedir. Mire, ¿tiene la copia del contrato? No, y nunca firmamos nada. Ah, perfecto. Vamos, investiguemos. Y se dan cuenta de que ella trabajó para mí, dice el Ministerio de Trabajo y dice el juez de lo laboral. Sí, hay contrato. ¿Ves si yo no he firmado nada? Digo, sí, hay contrato, porque ese contrato es verbal y se presume que hay contrato. Entonces esa muchacha me demanda. La otra muchacha, la niña Mari, demanda a Catherine. Y Catherine dice, no, de aquí no celebre el contrato. Entonces, pero sí hay contrato. Y eso se da a diario. Sí hay contrato. Y acuérdense que la ley ahora defiende al servicio doméstico también. Antes no, ahora sí. Eso lo vamos a ver más adelantito también qué dice la ley al respecto. ¿Ok? Eso es lo que se da. ¿Ok? Gracias, Liz. A sus órdenes. ¿Alguien más pregunta? ¿O estamos claros? ¿Sí? Bien. Cuando no hay preguntas es que todo se entendió. O no se entendió nada. Una de dos. ¿Verdad? Pero yo más bien creo que sí, que todo se ha entendido. Quiero y procuro llevar la clase pausadita, explicativa. Usted me pregunta 1000 veces, con gusto yo le respondo 1000 veces, no tenga pena. Que alguien diga, ve, se van a burlar de mí los compañeros por lo que estoy preguntando. No, aquí no se vale eso. La pregunta puede ser sencilla, puede ser fácil. La respuesta, pero usted hágala con confianza. O quiere opinar, opine, porque equivocándonos es que vamos a ir aprendiendo. Solo el que no pregunta ni opina, no, se va a quedar así como está, sin saber. ¿Ok? Y la clase la estoy procurando dar así como bien explicada, ¿verdad? Yo creo que me van entendiendo, ¿verdad? La metodología está bien y si no la cambiamos. ¿Ok? Bien, la próxima clase, ya lo dijimos, los días lunes, vamos a estar subiendo los videoclases, videoconferencia con los temas y después que ustedes vean ese videoclase, esa clase, después le aparece el foro para que usted se meta a hacer alguna consulta, a dar respuestas y ahí vamos a estar discutiendo en el foro. Quiere decir entonces que los lunes, así como lo hicimos este lunes que pasó, no se meta al Zoom, sino que usted se va a la plataforma, ahí encuentra el video, lo mira a la misma hora, pues a las 5 de la tarde tenemos la clase de ustedes los días lunes y los días miércoles. Y los días lunes usted se mete a su clase normal a las 5, pero no a Zoom, sino que al video que va a estar ahí cargado. Lo mira despacio y ya después usted tiene tiempo para meterse al foro que está más abajito y contestarlo. Porque tengo entendido que después de mi clase usted sigue con otra. Entonces usted mira mi clase a las 5 de la tarde los lunes en el video y ya le queda después para que usted se meta al foro a contestarlo. Levanten la mano ahí los que vieron mi clase de lunes que acaba de pasar. Todos. Va. Ahora levanten la mano los que ya están metiéndose al foro a interactuar. Todavía no. Va, tienen que meterse al foro porque eso ya va sumando la nota de lo que, del debate que armamos en el foro del tema que damos. ¿Ok? Entonces, quedamos para el lunes. Yo siempre les anuncio a través del WhatsApp, ¿verdad? Que entren a un lado o que entren a otro. Excelente. Si no hay más preguntas, estimados, vamos a llegar hasta acá para que tenga chance de descansar usted porque creo que viene otra clase posterior.
Entonces, si no hay más preguntas, me despido. Pasen feliz noche y busquemos ahí en la plataforma siempre. Por ahí van a aparecer actividades y tareas que desarrollar. ¿Ok? Buenas noches, jóvenes. Saludos. Buenas Cuídense. noches, Ley. Bueno.